Capítulo 13. Garrett se acercó rápidamente por la pista forestal. Firth estaba junto a él, con la capucha sobre su cabeza, a pesar del calor. No podía concebir que él ahora se encontrara exactamente en la posición que había querido evitar. Ahora había un cadáver, un rastro. ¿Quién sabe con quién pudo ese hombre haber hablado? Firth debería haber sido más prudente en su trato con el hombre. Ahora, el camino podría terminar yendo de nuevo hacia Garrett. Lo siento, dijo Firth, apresurándose para ponerse al lado de él. Garrett no le hizo caso, duplicando su ritmo, echando humo. Lo que hiciste fue una tontería, y fuiste débil, dijo Garrett. Nunca deberías haberme mirado. No fue mi intención. Yo no sabía qué hacer cuando me exigió más dinero. Firth estaba en lo cierto. Era una situación difícil. El hombre era un cerdo egoísta, codicioso, que cambió las reglas del juego, y merecía morir. Garrett no derramó ni una lágrima por él. Solo rezaba para que nadie hubiera presenciado el asesinato. Lo último que necesitaba era dejar rastros. Habría un tremendo escrutinio a raíz del asesinato de su padre, y él no podía permitirse dejar ni el rastro más pequeño de pistas a seguir. Al menos ya estaban ahora en Blackwood. A pesar del sol de verano, estaba casi oscuro aquí. Los altísimos eucaliptos bloqueaban todo rayo de luz. Hacían juego con su estado de ánimo. Garrett odiaba este lugar. Continuó caminando por el sendero serpenteante, siguiendo las instrucciones del muerto. Él esperaba que el hombre le hubiera dicho la verdad, y que no lo estuviera llevando por mal camino. Todo esto podría ser una mentira. O podría ser el camino hacia una trampa, hacia algún amigo suyo para robarles más dinero. Garrett se reprendió a sí mismo. Había depositado demasiada confianza en Firth. Él mismo debió haberse encargado de esto. Como siempre lo había hecho. Más te vale que este camino nos lleve a la bruja, Garrett bromeó, y que ella tenga el veneno. Ellos continuaron bajando, sendero tras sendero, hasta llegar a una desviación, justo como el hombre dijo que harían. Era un buen presagio, y Garrett se sintió un poco aliviado. Lo siguieron a la derecha, subieron una colina, y pronto hubo otra desviación. Sus instrucciones eran ciertas, y ante ellos, sin duda, estaba el parche de bosque más oscuro que Garrett había visto en su vida. Los árboles eran tremendamente gruesos y deformes. Garrett entró al bosque, y sintió un escalofrío en su columna vertebral. Podía sentir la maldad colgando en el aire. Apenas podía creer que todavía era de día. Justo cuando se estaba asustando, pensando en regresar, el camino terminaba en un pequeño claro. Estaba iluminado por un solo rayo de sol a través de los árboles. En su centro, había una pequeña cabaña de piedra. La casa de la bruja. El corazón de Garrett se aceleró. Él entró en el claro, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba viendo, para asegurarse de que no era una trampa. ¿Lo ves? Él estaba diciendo la verdad, dijo Firth, con emoción en su voz. ¿Eso no significa nada?, reprendió Garrett. Permanece fuera y monta guardia. Toca, si alguien se acerca. Y mantén la boca cerrada. Garrett no se molestó en llamar a la pequeña puerta arqueada de madera, ante él. En cambio, agarró el mango de hierro, abrió la puerta de 5 centímetros de ancho, y agachó la cabeza cuando entró, cerrándola detrás de él. Adentro estaba oscuro, iluminado solo por velas esparcidas en la habitación. Era una casa de un solo cuarto, sin ventanas, envuelto por una energía pesada. Se quedó ahí parado, en el sofocante silencio, preparándose para cualquier cosa. Podía sentir el mal. Estaba que reventaba. Desde las sombras detectó movimiento, luego un ruido. Cojeando hacia él apareció una anciana, encorvada, con una joroba. Ella levantó una vela, que iluminó un rostro cubierto de verrugas y arrugas. Se veía muy vieja, más que los árboles retorcidos que cubrían su cabaña. «Usas una capucha, incluso en la oscuridad», dijo ella, con una sonrisa siniestra. Su voz parecía como el crepitar de la madera. «Tu misión no es inocente». «He venido por un frasco», dijo Garrett con rapidez, tratando de parecer valiente y confiado, pero se escuchaba un temblor en su voz. «La planta te adorna. Me dijeron que usted la tiene».
Hubo un largo silencio, seguido de una carcajada espeluznante. Hizo eco en la pequeña habitación. Si la tengo, o no, no es la cuestión. La pregunta es, ¿para qué la quieres? El corazón de Garrett se aceleró mientras trataba de formular una respuesta. ¿Eso no le importa?, contestó finalmente. Me divierte saber a quién vas a matar, dijo ella. Eso no le incumbe. Le he traído dinero. Garrett metió la mano a la cintura, sacó una bolsa de oro, además de la bolsa de oro que le había dado al hombre que murió, y las azotó en su pequeña mesa de madera. El sonido de las monedas metálicas sonó en la habitación. Rezó para que eso la apaciguara, y le diera lo que él quería, para poder salir de ese lugar. La bruja acercó un solo dedo con una larga uña encorvada, recogiendo una de las bolsas, e inspeccionándola. Garrett contuvo su aliento, esperando que no pidiera nada más. Esto podría ser suficiente para comprar mi silencio, dijo ella. Se dio la vuelta, y se fue cojeando en la oscuridad. Hubo un chillido, y junto a una vela, Garrett podía verla mezclando un líquido en el pequeño frasco de vidrio. Burbujeó, y le puso un corcho encima. El tiempo parecía detenerse mientras Garrett esperaba, cada vez más impaciente. 1.000.000 de preocupaciones se agolpaban en su mente. ¿Qué pasaría si lo descubrieran? Justo aquí, justo ahora. ¿Y si ella le diera el frasco equivocado? ¿Qué pasaría si ella le contara a alguien acerca de él? Lo había reconocido. Él no podía saberlo. Garrett tenía cada vez más reservas acerca de todo esto. Nunca supo lo difícil que podía ser matar a alguien. Después de lo que parecía un interminable silencio, la bruja volvió. Ella le entregó el frasco, tan pequeño que casi desapareció en su palma, y se alejó de él. ¿Un frasco tan pequeño?, preguntó. ¿Esto va a servir? Ella sonrió. Te sorprenderá lo poco que se necesita para matar a un hombre. Garrett se volvió, y se dirigió hacia la puerta, cuando de repente, sintió un frío dedo en el hombro. No tenía la menor idea de cómo se las había arreglado para cruzar la habitación tan rápidamente, y eso lo aterraba. Se quedó ahí, congelado, con miedo de volverse y mirarla. Ella le dio la vuelta, se acercó más, un terrible olor emanaba de ella, y de repente, subió las dos manos, agarró sus mejillas, y le dio un beso, apretando fuerte sus labios arrugados contra los de él. Garrett sintió asco. Era la cosa más repugnante que le había ocurrido. Sus labios eran como los de un lagarto. Su lengua, que ella presionó contra la suya, era como la de un reptil. Él trató de alejarse, pero ella sujetó fuerte su cara, tirando de él con más fuerza. Finalmente, logró alejarse de un tirón. Se limpió la boca con el dorso de su mano, mientras ella se inclinaba hacia atrás, y reía entre dientes. La primera vez que matas a un hombre es la más difícil, dijo ella. Se te hará mucho más fácil la siguiente vez. Garrett salió de la cabaña, de vuelta al claro, para encontrar a Firth, ahí de pie, esperándolo. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasó? Coma, preguntó Firth preocupado. Te ves como si te hubieran apuñalado. ¿Ella te hizo daño? Garrett hizo una pausa, respirando con dificultad, limpiándose la boca una y otra vez. No sabía cómo responder. Vámonos de aquí, dijo él. Ahora mismo. Cuando empezaron a salir del claro en el bosque negro, el sol repentinamente se oscureció, debido a las nubes que corrían por el cielo, haciendo que el bello día se pusiera frío y oscuro. Garrett nunca había visto esas gruesas nubes negras que aparecieron rápidamente. Sabía que lo que estaba sucediendo no era normal. Le preocupaba qué tan profundos eran los poderes de esa bruja, mientras había un viento frío en ese día de verano, y penetró por la parte posterior de su cuello. No podía dejar de pensar que, de alguna manera, había sido poseído por ese beso, emitiendo algún tipo de maldición sobre él. ¿Qué pasó ahí?, presionó Firth. No quiero hablar de eso, dijo Garrett. No quiero pensar en el día de hoy nunca más. Los dos se apresuraron a volver por el camino, bajando la colina, y pronto entraron en el bosque principal para regresar a la corte del rey. Cuando Garrett estaba empezando a sentirse más aliviado, preparándose a olvidar todo, de repente, oyó las pisadas de otras botas. Se volvió y vio a un grupo de hombres caminando hacia ellos. No podía creerlo.
Era su hermano. Godfrey, el borracho. Iba caminando hacia ellos, riéndose, rodeado por el malvado Harry y otros 2 de sus amigos alborotadores. De todos los tiempos y lugares posibles, aquí tenía que encontrarse con su hermano. En el bosque, en medio de la nada. Gareth sentía como si todo su complot tuviera una maldición. Gareth se volvió, se puso la capucha sobre su rostro, y subió 2 veces más rápido, orando para no haber sido descubierto. «Gareth», gritó la voz. Gareth no tuvo opción. Se quedó paralizado en seco, se quitó la capucha, y se volvió y miró a su hermano, quien venía bailando alegremente hacia él. «¿Qué haces aquí?», preguntó Godfrey. Gareth abrió la boca, pero volvió a cerrarla, tropezando, al no saber qué decir. «Vinimos a caminar», dijo Firth, rescatándolo. «A caminar», dijo uno de los amigos de Godfrey a Firth, de manera burlona, en voz alta, como de mujer. Sus amigos también se rieron. Gareth sabía que su hermano y sus amigos lo juzgaban por su inclinación, pero apenas se preocupaba por eso ahora. Solo necesitaba cambiar de tema. No quería que le preguntaran qué estaba haciendo ahí. «¿Qué estás tú haciendo aquí?», preguntó Gareth, volteando los papeles. «Abrieron una nueva taberna en Saltwood», contestó Godfrey. «Acabamos de ir a visitarla. Tienen la mejor cerveza de todo el reino. ¿Quieres un poco?», preguntó él, ofreciéndole un tonel. Gareth negó con la cabeza rápidamente. Él sabía que tenía que distraerlo, y pensó que lo mejor era cambiar de tema, reprenderlo. «Papá estaría furioso si te atrapa bebiendo durante el día», dijo Gareth. «Sugiero que dejes eso, y regreses a la corte». Funcionó. Godfrey lo miró con ojos de pistola, y claramente ya no estaba pensando en Gareth, sino en su padre, y en él mismo. «¿Y desde cuándo te preocupan las necesidades de papá?», replicó. Gareth ya había tenido suficiente. No tenía tiempo que perder con un borracho. Logró lo que quería, distraerlo, y ahora, con suerte, ya no pensaría en el motivo por el que lo había encontrado aquí. Gareth se dio media vuelta, y se apresuró por el sendero, escuchando sus risas burlonas detrás de, mientras se iba. Ya no le importaba. Pronto, sería él quien reiría al último. Capítulo 14. Thor se sentó en la mesa de madera, trabajando en el arco y la flecha que estaban puestos en pedazos. A su lado estaba sentado Rhese, junto con otros miembros de la legión. Todos estaban inclinados sobre sus armas, trabajando duro en la talla de los arcos, y tensando las cuerdas. «Un guerrero sabe cómo encordar su propio arco», gritó Colk, mientras caminaba arriba y abajo por las filas de muchachos, inclinado, examinando el trabajo de cada uno. «La tensión debe ser adecuada. Si es muy poca, su flecha no llegará a su objetivo. Si es demasiada, su puntería no estará centrada. Las armas se rompen en la batalla. Las armas se rompen en los viajes. Ustedes deben saber repararlas sobre la marcha. El mejor guerrero es también un herrero, un carpintero, un zapatero, un reparador de todas las cosas rotas. Y no conocen a su propia arma hasta que la han reparado ustedes mismos». Colk se detuvo detrás de Thor, y se inclinó sobre su hombro. Tiró el arco de madera de las manos de Thor, y la cuerda lastimó la palma de su mano. «La cuerda no está lo suficientemente tensa», le reprendió. «Está torcida. Si utilizas un arma de este tipo en una batalla, ciertamente morirás. Y tu compañero morirá a tu lado». Colk golpeó el arco sobre la mesa, y siguió adelante. Varios muchachos se rieron. Thor enrojeció mientras agarraba la cuerda de nuevo. La tensó lo más que pudo, y la envolvió alrededor de la muesca del arco. Había estado trabajando en esto durante horas. Era el colmo de un agotador día de trabajo y de tareas insignificantes. La mayoría de los demás estaban entrenando, haciendo sparring, luchando con espadas. Miró alrededor y a lo lejos vio a sus hermanos, a 3 de ellos, riendo mientras resonaban las espadas de madera. Como de costumbre, Thor sentía que estaban ganando la delantera mientras a él lo dejaban atrás, a la sombra. No era justo. Se sentía cada vez menos deseado aquí, como si no fuera un verdadero miembro de la legión. «No te preocupes, conseguirás dominarlo», dijo O'Connor, quien estaba a su lado. Las palmas de las manos de Thor
se irritaron por estar intentándolo. Él jaló la cuerda una vez más, esta vez con todas sus fuerzas, y finalmente, para su sorpresa, logró hacer clic. La cuerda encajaba perfectamente en la muesca. Thor tiraba con todas sus fuerzas, sudaba. Sintió una gran satisfacción al tener ahora su arco tan fuerte como debía estar. Las sombras crecían mientras Thor se secaba la frente con el dorso de la mano, y se preguntaba cuánto tiempo más seguiría con esto. Se dio cuenta de lo que significaba ser un guerrero. En su mente, lo había imaginado de manera diferente. Solo había imaginado entrenar todo el tiempo. Pero se suponía que esto era también una forma de entrenamiento. Yo tampoco vine para esto, dijo O'Connor, como si le leyera el pensamiento. Thor se volvió, y se tranquilizó al ver la sonrisa constante de su amigo. Vengo de la provincia del norte, continuó. Yo también soñé con unirme a la Legión toda mi vida. Supongo que imaginé que estaría en un combate y batalla constantes. No todas estas tareas serviles. Pero mejorará. Es solo porque somos nuevos. Es una forma de iniciación. Parece que hay una jerarquía aquí. También somos los más jóvenes. No veo a los de 19 años de edad haciendo esto. Esto no puede durar para siempre. Además, es una habilidad útil que aprender. Un cuerno sonó. Thor miró y vio al resto de la legión, reuniéndose al lado de un enorme muro de piedra en el centro del campo. Había cuerdas a través de él, espaciados cada 3 metros. La pared debe haber medido unos 10 metros de altura, y apilados en su base, había montones de heno. ¿Qué están esperando?, gritó Colk. Muévanse. Los plateados aparecieron alrededor de ellos, gritando, y antes de que Thor se diera cuenta, él y los demás saltaron de sus bancos, y corrieron a través del campo hacia la pared. Pronto estuvieron todos reunidos ahí, de pie frente a las cuerdas. Hubo un murmullo de emoción en el aire, mientras todos los miembros de la legión estaban juntos. Thor estaba muy emocionado de ser incluido, finalmente, con los otros, y se encontró gravitando hacia Reese, que se encontraba con otro amigo suyo. O'Connor se unió a ellos. Van a encontrar durante la batalla que la mayoría de los pueblos están fortificados, dijo Colk, mirando a las caras de los chicos. Traspasar fortificaciones es el trabajo de un soldado. En un cerco típico, se utilizan cuerdas y garfios, muy parecidos a los que hemos lanzado sobre este muro, y escalar una pared es una de las cosas más peligrosas con las que se encontrarán en la batalla. En algunos casos se verán expuestos, más vulnerables. El enemigo les va a verter plomo derretido encima. Ellos van a disparar flechas. Les tirarán piedras. No subirán por una pared hasta que el momento sea perfecto. Y cuando lo hagan, tienen que subir por su vida, o arriesgarse a morir. Colk respiró hondo. Entonces gritó: empiecen. A su alrededor los chicos entraron en acción, cada uno dirigiéndose a una cuerda. Thor corrió hacia una que estaba desocupada, y estaba a punto de tomarla cuando un muchacho mayor la alcanzó primero, quitándolo del camino. Thor corrió y agarró la más cercana que pudo encontrar, una cuerda gruesa, anudada. El corazón de Thor se aceleró cuando comenzó a subir la pared. El día se había vuelto brumoso, y los pies de Thor resbalaron en la piedra. Sin embargo, él hizo buen tiempo, y no podía dejar de notar que era más rápido que muchos de los otros. Casi iba a la cabeza mientras subía a toda velocidad. Él estaba, por primera vez en el día, empezando a sentirse bien, empezando a sentirse orgulloso. De repente, algo duro se estrelló contra su hombro. Miró hacia arriba, y vio a miembros de los plateados en la parte superior de la pared, tirando pequeñas piedras, palos, todo tipo de residuos. El muchacho en la cuerda, junto a Thor, subió una mano para cubrirse la cara, y perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, hacia el suelo. Cayó unos 6 metros, en la pila de heno que estaba abajo. Thor también estaba perdiendo su agarre, pero de alguna manera se las arregló para salir adelante. Un garrote golpeó a Thor con fuerza, en la espalda, pero él siguió subiendo. Él estaba haciendo un buen tiempo, y estaba comenzando a pensar que incluso podría ser el primero en llegar a la cima, cuando de pronto, sintió una fuerte patada en las costillas. No podía entender de dónde venía, hasta que vio a uno de los muchachos a su lado, balanceándose de lado a lado. Antes que Thor pudiera reaccionar,
El muchacho le dio otra patada. Thor perdió su agarre esta vez, y se encontró, tirándose hacia atrás con fuerza, en el aire, agitándose. Aterrizó de espaldas en el heno, conmocionado, pero ileso. Thor se puso de manos y rodillas, recuperando el aliento, y miró a su alrededor. Los muchachos estaban cayendo como moscas de las cuerdas, aterrizando en el heno, pateados o empujados entre ellos, o si no, pateados por los miembros de los plateados que estaban arriba. A los que no, les cortaban las cuerdas, para que también cayeran. Ni un solo miembro llegó a la cima. De pie, gritó Colk. Thor se levantó de un salto, igual que los demás. Espadas. Los chicos corrieron al unísono hacia un enorme estante de espadas de madera. Thor se unió a ellos, y agarró una, sorprendido por lo pesada que era. Pesaba 2 veces más que cualquier arma que había levantado. Apenas podía sostenerla. Espadas pesadas, comiencen, se oyó un grito. Thor levantó la vista, y vio al gran patán, Elden, el que lo había atacado primero cuando conoció la legión. Thor le recordaba demasiado bien, ya que su cara aún le dolía de las contusiones que Elden le había propinado. Él se dirigía hacia Thor, con la espada en alto, con una expresión de furia en su rostro. Thor levantó su espada en el último momento, y logró bloquear el golpe de Elden, pero la espada era tan pesada, que apenas era capaz de sostenerla. Elden, más grande y más fuerte, se dio vuelta y pateó a Thor en las costillas. Thor cayó de rodillas, adolorido. Elden se dio la vuelta de nuevo, y le pegó en la cara, pero Thor logró bloquear el golpe en un momento. Pero Elden era demasiado rápido y fuerte. Él se dio la vuelta, y cortó a Thor en la pierna, derribándolo hacia un costado. Un pequeño grupo de muchachos se reunió a su alrededor, animando y gritando, ya que su pelea se convirtió en el centro de atención. Parecía que todos estaban alentando a Elden. Elden bajó su espada nuevamente, blandiendo con fuerza, y Thor rodó quitándose del camino. El golpe estuvo a punto de darle en su espalda. Thor tenía un momento de ventaja, y lo aprovechó. Se dio la vuelta, y golpeó con fuerza al zoquete, detrás de la rodilla. Era un punto débil, suficiente para derribarlo, y luego hacia abajo, tropezando en su parte trasera. Thor aprovechó la oportunidad para ponerse de pie de un salto. Elden se levantó, con la cara roja, más furioso que nunca, y ahora, los dos se enfrentaron. Thor sabía que no podía quedarse ahí parado. Fue al ataque, y se balanceó. Pero esa espada de práctica estaba hecha de una madera extraña, y era demasiado pesada. Su movimiento fue telegrafiado. Elden lo bloqueó fácilmente. Después pinchó a Thor en las costillas. Golpeó su punto débil, y Thor se desplomó y tiró su espada, dejándolo sin respiración. Los otros muchachos gritaron de alegría. Thor se arrodilló ahí, desarmado, y sintió la punta de la espada de Elden, atascado en la base de su garganta. «Ríndete», como exigió Elden. Thor lo fulminó con la mirada, con el sabor salado de la sangre en su labio. «Nunca», dijo él, desafiante. Elden hizo una mueca, levantó su espada, y se preparó a bajarla. No había nada que Thor pudiera hacer. Iba a recibir un poderoso golpe. Cuando bajó la espada, Thor cerró los ojos, y se concentró. Sintió que el mundo se desaceleraba. Se sintió transportado a otro reino. De pronto, fue capaz de sentir el ritmo de la espada en el aire, su movimiento, y pidió al universo detenerla. Sintió un calor corporal, un hormigueo, y mientras se concentraba, sintió que algo ocurría. Se sentía capaz de controlarla. De pronto, la espada se detuvo en el aire. Thor había logrado detenerla utilizando su poder. Mientras Elden sostenía la espada, confundido, Thor utilizó el poder de su mente para sujetar y apretar la muñeca de Elden. Apretó con más fuerza en su mente, y en unos segundos, Elden gritó y dejó caer la espada. Todos los muchachos guardaron silencio, tal como estaban, paralizados, mirando a Thor, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo. «Es un demonio», como gritó uno. «Un hechicero», como gritó otro. Thor se sintió abrumado. No tenía idea de lo que acababa de hacer, pero sabía que no era normal. Se sentía orgulloso, y avergonzado, envalentonado, y con miedo. Coltion pasó al frente,
hacia el círculo, parándose entre Thor y Elden. Este no es lugar para hechizos, muchacho, quien quiera que seas, fustigó a Thor. Es un lugar para el combate. Desafiaste nuestras reglas para pelear. Pensarás en lo que has hecho. Te enviaré a un lugar de verdadero peligro, y vamos a ver qué tan bien te defienden tus hechizos ahí. Ve a reportarte con el guardia de patrulla del barranco. Hubo un grito de asombro entre la legión, y todos guardaron silencio. Thor no entendía exactamente lo que eso significaba, pero sabía que, fuera lo que fuera, no podría ser bueno. No puede enviarlo a el barranco. Coma protestó Reese. Él es demasiado nuevo. Podría resultar herido. Haré lo que me dé la gana, muchacho, gesticuló colcante Reese. Tu padre no está aquí para protegerte ahora. Ni a él. Y yo me encargo de esta legión. Y ten cuidado con lo que dices por el hecho de ser de la realeza, no creas que puedes ser impertinente. ¿De acuerdo?, respondió Reese. Entonces yo iré con él. Coma yo también. Coma intervino Ognor, dando un paso adelante. Colk los miró, y lentamente negó con la cabeza. Tontos. Esa es su decisión. Vayan con él, si así lo desean. Colk dio media vuelta, y miró a Elden. No creas que te saldrás con la tuya tan fácilmente, le dijo a él. Tú empezaste esta pelea. Tú también debes pagar el precio. ¿Te unirás a ellos en la ronda de esta noche? Pero señor, no puede enviarme al barranco. Coma protestó Elden, con los ojos llenos de miedo. Fue la primera vez que Thor le veía con miedo a algo. Colk dio un paso adelante, cerca de Elden, y subió sus manos hacia sus caderas. Que no puedo. Coma dijo él. No solo puedo enviarte ahí, también puedo sacarte para siempre de esta legión, y hasta los confines de nuestro reino, si continúas respondiéndome de nuevo. Elden desvió la mirada, estaba demasiado nervioso para responder. ¿Alguien más quiere unirse a ellos? Coma gritó Colk. Los otros muchachos, más grandes, de mayor edad, y más fuertes, todos desviaron la mirada, miedosos. Thor tragó saliva mientras miraba alrededor de las caras nerviosas, y se preguntó qué tan malo podría ser ir al barranco. Capítulo 15. Thor, camino a lo largo del camino bien trillado, flanqueado por Reese, Ognor y Elden. Los cuatro apenas se habían dicho una palabra el uno al otro desde que salieron, todavía escandalizados. Thor miró a Reese y a Ognor con un sentimiento de gratitud que nunca antes había conocido. Apenas podía creer que se hubieran jugado el todo por el, de esa manera. Sintió que había encontrado a verdaderos amigos, casi como hermanos. Él no tenía idea de lo que les esperaba en el barranco, pero sea lo que sea que fueran a enfrentar, estaba feliz de tenerlos a su lado. Trató de no ver a Elden. Podía verlo pateando piedras, ardiendo de rabia, podía verlo molesto y enojado que estaba de estar ahí, patrullando con ellos. Pero Thor no sentía lástima por él. Como Colk había dicho, él había empezado todo. Le servía de lección. Ellos cuatro, un grupo dispar, procedieron a bajar por el camino, siguiendo las instrucciones. Llevaban horas caminando, el sol estaba a punto de ponerse, y las piernas de Thor estaban cada vez más cansadas. También tenía hambre. Solo le habían dado un pequeño plato de guiso de cebada como almuerzo, y esperaba recibir un poco de comida al lugar al que se dirigían. Pero tenía otras preocupaciones mayores. Miró su nueva armadura, y sabía que no se la habrían dado si no hubiera una razón importante. Antes de marcharse, a los cuatro se les había dado una armadura nueva de escudero de cuero, cota de malla. También les habían entregado espadas cortas de metal que difícilmente era de acero fino, usado para forjar la espada de un caballero, pero sin duda, era mejor que nada. Se sentía bien tener un arma importante en la cintura además, por supuesto, de su onda, que todavía llevaba. Aunque él sabía que, si fueran a encontrarse con verdaderos problemas esta noche, las armas y las armaduras que les entregaron, no podrían ser suficientes. Él anhelaba tener una mejor armadura, y las armas de sus compañeros de la legión, espadas medianas y largas del metal más fino, lanzas cortas, mazas, dagas, alabadas. Pero esas pertenecían a los muchachos que tenían fama y honor, de familias famosas, que podían pagar tales cosas. No para Thor, el hijo de un simple pastor.
mientras marchaban por el interminable camino hacia la segunda puesta de sol, lejos de las puertas de bienvenida de la corte del rey, hacia la brecha distante del barranco, Thor no podía evitar sentir que todo esto era culpa suya. Por alguna razón, a algunos de los otros miembros de la legión parecía que él no les agradaba, como si resintiera su presencia. No tenía sentido. Y lo hizo sentir descorazonado. Lo único que había querido toda su vida era unirse a ellos. Ahora, sentía que lo había logrado por medio del engaño. Realmente sería aceptado por sus compañeros. Ahora, además de todo, había sido seleccionado para ir al barranco. Era injusto. Él no había empezado la pelea, y cuando usó sus poderes, cualesquiera que fueran, no lo había hecho a propósito. Todavía no los entendía, no sabía de dónde provenían, cómo llamarlos, o cómo apagarlos. Él no debía ser castigado por eso. Thor no tenía idea de lo que significaba ir al barranco, pero por las expresiones de los demás, obviamente, no era algo deseable. Se preguntaba si sería enviado a morir, si esta era la forma de obligarlos a irse de la legión. Estaba decidido a no darse por vencido. ¿Qué tan lejos puede estar el barranco? Coma preguntó Connor, rompiendo el silencio. No lo suficiente, contestó Elden. No estaríamos en este lío, si no fuera por Thor. Tú empezaste la pelea, ¿recuerdas? Coma interrumpió Reese. Pero yo peleé limpiamente, y él no, protestó Elden. Además, se lo merecía. ¿Por qué? Coma preguntó Thor, queriendo saber la respuesta que le había estado quemando por dentro desde hacía tiempo. Porque me lo merecía. Punto, porque tú no deberías estar aquí, con nosotros. Robaste tu lugar en la legión. A los demás nos eligieron. Tú peleaste para entrar, pero no es eso de lo que trata la legión. De luchar. Coma contestó Reese. Yo diría que Thor se merece el lugar más que cualquiera de nosotros. A nosotros simplemente nos eligieron. Él luchó y peleó para ganar lo que no le fue dado. Elden se encogió de hombros, sin impresionarse. Reglas son reglas. No fue elegido. No debería estar con nosotros. Por eso peleé con él. Pues tú no vas a hacer que me vaya, respondió Thor, con la voz temblorosa, decidido a ser aceptado. Ya lo veremos, Elden murmuró de manera amenazante. ¿Y qué quieres decir con eso? Coma preguntó Connor. Elden no dijo nada más, y siguió caminando en silencio. El estómago de Thor se tensó. No podía evitar sentir que había ganado demasiados enemigos, aunque no entendía por qué. No le gustaba esa sensación. No le hagas caso, dijo Reese a Thor, lo suficientemente fuerte para que los demás lo escucharan. No has hecho nada malo. Te enviaron al barranco porque ven potencial en ti. Quieren endurecerte o de lo contrario, no se molestarían. También te tienen en la mira porque mi padre te hizo destacar. Eso es todo, pero ¿cuál es la faena en el barranco? Coma preguntó él. Reese aclaró su garganta, pareciendo ansioso. Yo nunca he estado ahí. Pero he oído historias. De algunos de los muchachos mayores, y de mis hermanos. Se trata de patrullar. Pero del otro lado del barranco, del otro lado. Coma preguntó Connor, con terror en su voz. ¿Qué quieres decir con el otro lado? Coma preguntó Thor, sin entender. Reese lo examinó. ¿Nunca has ido a el barranco? Thor podía sentir que los otros lo miraban, y negó con la cabeza, cohibido. ¿Bromeas? Espetó Elden. ¿En serio? Coma presionó Connor. Ni una vez en tu vida. Thor negó con la cabeza, enrojeciendo. Mi padre nunca nos llevó a ninguna parte. He oído hablar de él. Probablemente nunca has salido de tu aldea, muchacho, dijo Elden. ¿O sí? Thor se encogió de hombros, en silencio. ¿Era tan obvio? No ha salido, añadió Elden, incrédulo. Es increíble. Cállate, dijo Reese. Déjalo en paz. Eso no te hace mejor que él. Elden miró con desagrado a Reese, y levantó brevemente su mano hacia su vaina, pero después la soltó. Al parecer, aunque él era mayor que Reese, no quería provocar al hijo del rey. El barranco es la única cosa que mantiene a nuestro reino del anillo a salvo, explicó Reese.
Nada se interpone entre nosotros y las hordas del mundo. Si los salvajes de las tierras agrestes fueran a atacarla, estaríamos acabados. Todo el anillo recurre a nosotros, a los hombres del rey, para protegerlos. Tenemos guardias patrullando todo el tiempo, sobre todo en este lado, y ocasionalmente, en el otro. Solamente hay una cresta de la montaña. Solo hay un modo de salir o entrar, y la mayoría de la élite de los plateados montan guardia, las 24 horas. Thor había oído hablar del barranco toda su vida. Había oído historias horribles de los males que acechaban en el otro lado. El enorme imperio del mal que rodeaba el anillo, y lo cerca del terror en que todos vivían. Fue una de las razones por las que había querido unirse a la Legión del Rey para ayudar a proteger a su familia y a su reino. Odiaba la idea de que otros hombres estuvieran ahí constantemente protegiéndole, mientras vivía cómodamente en los brazos del reino. Quería hacer su servicio y ayudar a combatir las hordas del mal. No podía imaginarse nada más valiente que los hombres que custodiaban el pasaje del barranco. El barranco tiene 1,5 kilómetros de ancho, y rodea todo el anillo, explicó Reese. No es fácil penetrarlo. Pero, por supuesto, nuestros hombres no son lo único que mantienen a las hordas a raya. Hay millones de esas criaturas por ahí, y si quisieran invadir el barranco, por pura fuerza de voluntad, podrían hacerlo en cualquier momento. Nuestra gente solo ayuda a complementar el escudo de energía del barranco. El verdadero poder que los mantiene a raya es el poder de la espada. Thor dio media vuelta. ¿La espada? Reese lo miró. La espada del destino. ¿Conoces la leyenda? Este rústico pueblo probablemente nunca ha oído hablar de ella, intervino Elden. Por supuesto que la conozco, espetó Thor, a la defensiva. No solamente lo sabía, también había pasado muchos días reflexionando sobre la leyenda a lo largo de su vida. Él siempre había querido verla. La legendaria espada del destino, la espada mágica cuya energía protegía el anillo, llenaba el barranco con una potente fuerza que protegía al anillo de los invasores. La espada vive en la corte del rey. ¿Cómo? Preguntó Thor. Rey se asintió con la cabeza. Ha vivido entre la familia real durante varias generaciones. Sin ella, el reino no sería nada. El anillo sería invadido. Si estamos protegidos, ¿para qué molestarnos en patrullar el barranco? ¿Cómo? Preguntó Thor. La espada solamente bloquea las amenazas más importantes, explicó Reese. Una pequeña y aislada criatura maligna puede meterse por aquí y por allá. Es por eso que se necesitan nuestros hombres. Un solo ser podría cruzar el barranco, o incluso un pequeño grupo de ellos podrían ser tan audaces como para intentar cruzar la cresta de la montaña, o podrían actuar con sigilo y bajar por las paredes del barranco en un extremo y en el otro. Es nuestro trabajo mantenerlos alejados. Incluso una criatura puede causar mucho daño. Hace años, uno se metió y asesinó a la mitad de los niños de la aldea antes de ser capturado. La espada hace la mayor parte del trabajo, pero nosotros somos una parte indispensable. Thor asimiló todo, cuestionándose. El barranco parecía tan grande, su deber tan importante, que apenas podía creer que iba a ser parte de este gran propósito. Pero incluso con todo eso, no lo he explicado muy bien, dijo Reese. Hay mucho más en el barranco que todo eso. Se quedó en silencio. Thor lo miró y vio algo como miedo o curiosidad en sus ojos. ¿Cómo puedo explicarlo? Como dijo Reese, luchando por buscar las palabras adecuadas. Se aclaró la garganta. El barranco es mucho más grande que todos nosotros. El barranco es un lugar para hombres, dijo una voz estridente. Todos voltearon al oír esa voz, el piafar de un caballo. Los ojos de Thor se agradaron. Trotando junto a ellos, engalanado con una cota de malla, con armas largas brillantes, colgando sobre el costado de su increíble caballo, estaba Ereg. Les sonrió, manteniendo los ojos fijos en Thor. Thor miró hacia arriba, asombrado. Es un lugar que te hará hombre, añadió Ereg, si no, es que ya lo eres. Thor no había visto a Ereg desde las justas, y se sintió tan aliviado ante su presencia, por tener a un verdadero caballero aquí con ellos, que iban hacia él ni más ni menos, el propio Ereg. Thor se sintió invencible teniéndolo a él, y rezando, para que fuera con ellos. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo? Preguntó Thor. Nos va a acompañar.
Preguntó él, esperando no parecer demasiado ansioso. Eric se inclinó hacia atrás y rió. No te preocupes, joven, dijo él. Iré con ustedes. ¿En serio? Preguntó Reese. Es una tradición, para un miembro de los Plateados acompañar a los miembros de la Legión en su primer patrullaje. Yo me ofrecí a venir. Eric se dio media vuelta, y miró a Thor. Después de todo, ¿tú me ayudaste ayer? Thor sintió emoción en su corazón, animado por la presencia de Eric. También se sintió animado ante los ojos de sus amigos. Aquí estaba él, siendo acompañado por el mejor caballero del reino, mientras se dirigían hacia el barranco. Gran parte de su miedo se estaba alejando. Por supuesto, no voy a ir a patrullar con ustedes, añadió Eric. Pero los guiaré al otro lado de la cresta de la montaña, y a su campamento. Será su deber salir a patrullar solos, desde ahí. Es un gran honor, señor, dijo Reese. Gracias, repitieron O'Connor y Elden. Eric miró a Thor, y sonrió. Después de todo, si vas a ser mi primer escudero, no puedo dejarte morir todavía, primer escudero. Preguntó Thor, sintiendo que se le paraba el corazón. Feitgold se rompió la pierna en las justas. Él estará fuera al menos 8 semanas. Tú eres mi primer escudero ahora. Y nuestra formación bien podría comenzar, ¿no te parece? Por supuesto, señor, respondió Thor. La mente de Thor estaba flotando. Por primera vez en mucho tiempo, sintió como si la suerte finalmente estuviera de su parte. Ahora era primer escudero del mejor caballero de todos. Sentía que había saltado a todos sus amigos. Los 5 continuaron avanzando, en dirección al oeste, hacia donde se pone el sol. Eric caminaba lentamente sobre su caballo, junto a ellos. Supongo que ha estado en el barranco, señor, preguntó Thor. Muchas veces, respondió Eric. Mi primer patrullaje fue cuando tenía tu edad, ¿y cómo lo encontró? Preguntó Reese. Los 4 muchachos voltearon a ver a Eric, embelesados por la atención. Eric cabalgó durante algún tiempo en silencio, mirando al frente, apretando la mandíbula. Su primera vez es una experiencia que nunca olvidarán. Es difícil de explicar. Es un lugar extraño, desconocido, místico y hermoso. Al otro lado se encuentran peligros inimaginables. La cresta de la montaña para cruzar es larga y empinada. Muchos de nosotros patrullamos, pero siempre te sientes solo. Es lo mejor de la naturaleza. Aplasta al hombre estar en su sombra. Nuestros hombres lo han patrullado desde hace cientos de años. Es un rito de iniciación. No puedes entender completamente el peligro sin él. No puedes convertirte en caballero sin él. Volvió a quedarse en silencio. Los 4 muchachos se miraron entre sí, indispuestos. Entonces debemos esperar una escaramuza en el otro lado. Preguntó Thor. Eric se encogió de hombros. Todo es posible, una vez que llegues a las tierras agrestes. Improbable. Pero es posible. Eric miró a Thor. ¿Quieres ser un gran escudero, y algún día un gran caballero? Preguntó él, mirando a Thor. El corazón de Thor se aceleró. Sí, señor, más que nada. Entonces hay cosas que debes aprender, dijo Eric. La fuerza no es suficiente, la agilidad no es suficiente. Ser un gran luchador no es suficiente. Hay algo más importante que todo eso. Eric volvió a callar, y Thor no podía esperar más. ¿Qué? Preguntó Thor. ¿Qué es más importante? Debes tener una determinación sólida, respondió Eric. Nunca tener miedo. Debes entrar al bosque más oscuro, a la batalla más peligrosa, con total ecuanimidad. Debes llevar siempre esa ecuanimidad contigo, cuando sea, y a donde sea que vayas. No temer nunca, siempre estar en guardia. Nunca relajado, siempre diligente. No tienes el lujo de esperar que otros te protejan. Ya no eres un ciudadano. Ahora eres uno de los hombres del rey. Las mejores cualidades de un guerrero son el valor y la ecuanimidad. No temas al peligro. Dalo por hecho. Pero no lo busques. Ese anillo en que vivimos, añadió Eric, nuestro reino. Parece como si nosotros, con todos nuestros hombres, lo protegiéramos contra las hordas del mundo.
Pero no es así. Solo estamos protegidos por el barranco, y solo por la magia que hay en él. Vivimos en el anillo del hechicero. No lo olvides. Aquí no hay seguridad, muchacho, en ninguno de los costados del barranco. Sin la hechicería, sin la magia, no tenemos nada. Caminaron en silencio durante algún tiempo. Thor repitió las palabras de Eric en su mente, una y otra vez. Sentía como si Eric le estuviera dando un mensaje oculto, como si le estuviéramos diciendo que, sin importar qué poder tuviera, a qué magia llamaba, no tenía por qué sentirse avergonzado. De hecho, era algo de lo que tenía que estar orgulloso, y la fuente de toda energía en el reino. Thor se sintió mejor. Había sentido que estaba siendo enviado al barranco como castigo por usar su magia, y se había sentido culpable por ello. Pero ahora sentía que sus poderes, cualesquiera que fueran, podrían convertirse en una fuente de orgullo. Mientras, los otros muchachos iban adelante, y Eric y Thor se replegaron, Eric lo miró. Ya te has ganado algunos enemigos poderosos en la corte, dijo él, con una sonrisa divertida en su cara. Parece que tienes tantos enemigos como amigos. Thor se sonrojó, avergonzado. No sé cómo, señor. No fue mi intención. Los enemigos no se ganan con intenciones. Se ganan por medio de la envidia, con frecuencia. Has logrado crear demasiada de ella. Eso no es necesariamente malo. Eres el centro de mucha especulación. Thor se rascó la cabeza, tratando de entender. Pero no sé por qué. Eric seguía pareciendo divertido. La reina es una de tus rivales principales. De alguna manera lograste no simpatizarle, mi madre. ¿Cómo? Preguntó Reese, volteando. ¿Por qué? Punto es lo mismo que me he estado preguntando, dijo Eric. Thor se sintió muy mal. La reina. Un enemigo. ¿Qué le había hecho a ella? No podía creerlo. ¿Cómo podía ser lo suficientemente importante para que ella lo tomara en cuenta? Él no sabía lo que estaba sucediendo a su alrededor. De repente, cayó en la cuenta. Fue ella la que me envió aquí. ¿Al barranco? ¿Cómo? Preguntó él. Eric dio media vuelta y miró hacia el frente, con la cara cada más seria. Podría ser ella, dijo él, contemplativo. Podría ser ella. Thor se preguntó por el alcance y la profundidad de los enemigos que había hecho. Había tropezado en una corte de la que no sabía nada. Solo había querido ser parte de ella. Solo había seguido su pasión y su sueño, y había hecho lo que podía para lograrlo. No sabía que al hacerlo, podría levantar envidias o celos. Lo repasó en su mente una y otra vez, como si fuera un acertijo, pero no pudo llegar al fondo de ello. Mientras Thor meditaba en esos pensamientos, llegaron a la cima de una loma, y ante la vista que se extendía ante ellos, todos los pensamientos acerca de los demás se desvanecieron. Thor se quedó sin respiración, y no solamente por la fuerte ráfaga de viento. Extendiéndose delante de ellos, hasta donde alcanzaba la vista, estaba el barranco. Era la primera vez que Thor lo había visto, y el panorama lo sorprendió tanto que se quedó parado en su lugar, sin poder moverse. Era la cosa más grandiosa y majestuosa que había visto. El enorme abismo en la tierra parecía extenderse toda una eternidad, atravesado por un único y estrecho puente lleno de soldados. El puente parecía extenderse hasta el final de la propia tierra. El barranco estaba iluminado con verdes y azules de la segunda puesta de sol, y los rayos brillantes rebotaban de sus paredes. Cuando sintió sus piernas otra vez, Thor empezó a caminar con los demás, cada vez más cerca del puente, hasta que pudo mirar hacia abajo, hacia el fondo de los acantilados del barranco. Parecían caer en picada en las entrañas de la tierra. Thor ni siquiera podía ver el fondo, y no sabía si era porque no tenía fondo o porque estaba cubierto por la niebla. La roca que bordeaba los acantilados parecía tener 1.000.000 de años, formado por los patrones que dejaron las tormentas siglos atrás. Era el lugar más primitivo que había visto en su vida. No tenía idea de que su planeta fuera tan vasto, tan vibrante, tan vivo. Era como si hubiera llegado al principio de la creación. Thor oyó jadear a los demás a su alrededor, también. Pensar en los 4, patrullando este barranco parecía risible. Ellos empequeñecían ante el paisaje. Mientras caminaban hacia el puente,
Los soldados se pusieron rígidos a cada lado, en posición de firmes, dando paso a la nueva patrulla. Thor sintió que se le aceleraba el pulso. No veo cómo los 4 podamos patrullar esto, dijo O'Connor. Elden rió. Hay muchas patrullas además de nosotros. Somos simplemente un engranaje de la máquina. Mientras caminaban por el puente, el único sonido que se escuchaba era el viento azotando, y sus botas y el caballo de Eric, caminando. Los cascos dejaban un sonido hueco y tranquilizador, lo único real. Thor podría aferrarse a este lugar surrealista. Ninguno de los soldados que se pusieron en posición de firmes ante la presencia de Eric dijo una palabra mientras estaban de guardia. Deben haber pasado cientos de ellos. Thor no pudo evitar notar que a cada lado de ellos, ensartado en los picos cada ciertos centímetros a lo largo de la barandilla, estaban las cabezas de invasores bárbaros. Algunas estaban frescas todavía, aún chorreaban sangre. Thor desvió la mirada. Hacía que todo pareciera muy real. Él no sabía si estaba listo para esto. Intentó no pensar en las muchas escaramuzas que pudieron haber producido esas cabezas, las vidas que se habían perdido, y lo que le esperaba en el otro lado. Se preguntaba si regresarían. ¿Cuál era el propósito de toda esa expedición? Matarlo. Miró por el borde, hacia los acantilados, sin fin que desaparecían, y escuchó el chillido de un pájaro distante. Era un sonido que nunca había escuchado antes. Se preguntaba qué clase de ave era, y qué otros animales exóticos acechaban del otro lado. Pero en realidad no eran los animales los que lo molestaban, ni las cabezas sobre los picos. Más que nada, era la sensación de este lugar. No sabía si era la niebla o el aullido del viento, o la inmensidad del cielo abierto, o la luz de la puesta del sol, pero tenía algo este lugar que era tan surrealista, que lo transportaba, que lo envolvía. Sintió una energía mágica pesada sobre ellos. Se preguntó si era la protección de la espada o alguna fuerza antigua. Sintió como si no estuviera simplemente cruzando una masa de tierra, sino que atravesaba en otro reino de existencia. Hacía apenas unos días que había estado pastoreando ovejas en su pequeña aldea. Parecía increíble que ahora, por primera vez en su vida, iba a pasar la noche sin protección en el otro lado del barranco.